¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les presento un extraordinario invitado. Se trata de Andrés Seminario, periodista, escritor de oficio y comunicador estratégico de profesión. Así es como se identifica el autor de un nuevo libro, La Sociedad del Relato, cómo se crean historias que seducen, venden o ganan elecciones. La verdad es que tal como le dije a Andrés en la entrevista, esta es una lectura obligada para todo comunicador que quiera realmente impactar y conectarse con sus audiencias. Y no me refiero a comunicador político, no me refiero a comunicador de empresas, no me refiero a comunicador religioso, como dice Andrés en su obra, sino a todo comunicador. Porque en realidad Andrés nos deja ver que estamos construidos de relatos, la manera en que nos hemos organizado en los países, en el mundo, es a través de los relatos que compartimos y en los que estamos de acuerdo. Nos dice Andrés, entre otras cosas, que la democracia, por ejemplo, es un relato. Y él nos habla mucho de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad altamente mediatizada, inmediatista, que quiere resultados automáticos y que además no va a ser sostenible. Y es que este canibalismo político y odios que vemos en redes no puede ser sostenible. Escuchemos la entrevista. Andrés, qué gusto estar contigo en Buenas Razones para Conversar. Gracias por la invitación. Conversemos. Conversemos. Tú sabes que tenía un montón de preguntas, pero al final pensé, la sociedad del relato, ¿de qué sociedad estás hablando? ¿Cuál es esa sociedad? La que estamos viviendo es una sociedad altamente mediatizada, cortoplacista, táctica, inmediatista, de recompensas emocionales por sobre todo, dispuesta a sacrificar la verdad a cambio de un like. No quiero ser apocalíptico, pero que va a desaparecer por su propio bien. Esto no es sostenible. Los relatos nacen con los primeros seres que ni siquiera eran Homo sapiens, que se reunían a compartir sobre todo riesgos para poder sobrevivir. Si bien nace ahí y ha continuado, hoy no hemos sabido cómo administrar las nuevas tecnologías y nos Mm. han llevado a que exacerbemos algunos contenidos absurdos, ridículos, mentirosos, y que no entendamos qué está sucediendo, ¿no? Y esto es crítico. Me has Pero hecho... así funcionamos. Sí, sí, Y sí. eso es lo doblemente crítico. Así funcionan nuestras redes neuronales. Y como no tenemos tiempo en esta inmediatez, no tenemos tiempo para hacer la pausa, para leer, investigar un poco más, para profundizar un poco más en lo que sucede, pues la excusa es el WhatsApp de mi abuelita o el tweet de mi amigo. Me quedo en la mentira más cómodo porque reafirma cualquier cosa que yo crea. Y Exacto. me has hecho acordar de dos cosas. Me has hecho acordar de Yuval Noah Harari, a quien no me parece que citas en el libro, a quien yo suelo citar porque me gusta leerlo, que repite muchas veces lo que acabas de decir y es que estamos hechos de historias, ¿sí? Historias compartidas que nos hacen creer en lo mismo. Es decir, él cita siempre como ejemplo que el billete no tiene ningún valor, ese papel, pero hemos acordado en un relato común qué valor le damos y hemos acordado en un Sí. relato común y que en realidad no son reales, es decir, sí, no son reales. Pero él también acaba de sacar un libro no hace mucho para jóvenes que se llama Unstoppable Us. Y Hermoso. El hermosísimo libro. Sí. el libro y el concepto de Sí. que lo acabas de decir y dijiste, no es sostenible, se va a acabar. Y es que dice que lo más maravilloso del ser humano es que ha podido, a pesar de no ser el ser animal más poderoso, ser el más poderoso. Es decir, no tiene la mayor fuerza física, tamaño, y sin embargo es el más poderoso y ha podido dominar al planeta, pero lamentablemente tampoco sabe detenerse a sí mismo. ¿Es a eso a lo que te refieres? Bueno, es que ese de dominar el planeta creo que es un relato adicional. Yo he ido un paso más adelante de Yuval Harari, a quien Ujú. sigo, y yo digo que la democracia es un relato. La Absolutamente. democracia es un relato que puede esconder a un autócrata. Es que esto es lo interesante, ¿no? Como tu cerebro no sabe distinguir ficción de realidad, porque construye su propia realidad en el instante. ¿Basado en qué? En los estímulos sensoriales que recibes
y por otra parte en la historia que tu cerebro hace de cómo van a funcionar esos estímulos sensoriales. Entonces, al mismo tiempo que estás recibiendo, por ejemplo, me ves en cámara, en tu cabeza estás pensando cómo soy o qué voy a decir, o probablemente incluso estás pensando cuál va a ser mi siguiente frase. Esto se llama teoría de mente. La capacidad de cooperar entre los hombres y mujeres está dada por la posibilidad que tenemos de leer, entre comillas, lo que la otra persona está pensando. Si no tuviésemos eso, no hubiésemos podido cooperar. Pero en ese proceso hay quienes están más en un momento de introspección y entonces no desarrollan una sola teoría respecto a qué es lo que tú vas a decir, por ejemplo, sino que yo puedo estar pensando 2 o 3 veces opciones. Ujú. Seamos concretísimos. A ver. Lo que yo estoy diciendo, tú puedes estar pensando, qué interesante lo que dice Andrés, o puedes estar pensando, esto está aburridísimo y debo terminar ya la entrevista y parar la grabación, o puedes estar pensando en, podría haber un programa de televisión aquí, o puedes estar pensando, ¿para qué lo invité? Y todo eso estoy pensando yo que tú estás pensando. Y Mm. cada una de ellas representa una historia en particular. ¿Con cuál me quedo? Con la que creo que reafirma mi creencia, que es, esto está interesante. Entonces, trato de leer tus gestos y si veo que está interesante, sigo por ese camino y si veo que estás en una actitud desinteresada, entonces sé que debo cambiar. Así funcionamos. Pero es producto de relatos que vamos construyendo en la cabeza y de estímulos sensoriales que vamos recibiendo. El cerebro hace como una suma resta y luego hay un índice de predictibilidad que te dice es más probable o menos probable que eso suceda. Y así construyes el mundo. Así aceptas que exista una moneda como el dólar o que exista un país cuyos límites vistos desde el espacio exterior no existen, o Ujú. existan distintas razas, o existan modelos democráticos, o existan religiones. Sí, estamos Pasa por ahí. totalmente de acuerdo. Sí, sabes que es lo último que escribí cuando preparaba la entrevista, pero voy a decirlo, ya que estamos en esta sociedad del relato y en lo que pones, cómo se crean historias que seducen, venden o ganan elecciones. Uh -huh. Eso de ganan elecciones me ha dejado un poco preocupada. Y te lo voy a decir por qué. Porque pensaba, una persona que yo pensaba, oye, este sería un muy buen político, un muy buen candidato. Yo pensaba, muy inteligente, muy preparada inclusive para lo que pudiera ayudar a los ciudadanos con menos y tampoco en perjuicio de los ciudadanos con más recursos. Y pensaba, pero esta persona no va a mentir humillando a otros, ni a hacer trucos de marketing que tenga que bailar sexy para ganar votos, ni esta persona va a insultar y a humillar a su oponente. Entonces nunca va a ganar una elección. Cuando me senté a conectarme y vi, o ganan elecciones, pero si lo que ganan elecciones son las mentiras, los insultos, la humillación, la... Que son relatos, que todos ellos son relatos. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea que la persona que no está dispuesta a hacer ridiculeces nunca va a ganar elecciones. Es una pregunta. Mira, parte de la preocupación, y vuelvo al comentario del inicio y la fecha de caducidad que le he dado a la sociedad de relato, pasa precisamente porque el pensar en corto plazo hace que olvides de lo importante, hace que te olvides de los valores, hace que te olvides de la estrategia, hace que te olvides de los detalles que construyen en el largo plazo una sociedad. ¿Por qué no logramos en Ecuador superar los problemas de infraestructura, los problemas societales? Porque son problemas sistémicos y estructurales. Y los problemas sistémicos y estructurales, uno, no los resuelves del día a la noche, y dos, no los resuelves con relatos, los resuelves con acciones concretas. Sin embargo, si no generas el relato motivador, la idea de largo plazo que enganche, que genere tracción, no vas a poder gestionar lo que debas gestionar para lograr esas soluciones. Porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos viviendo una sociedad que busca la recompensa, la dopamina, ¿no? La recompensa inmediata. Y eso es lo que genera en algún momento una suerte de canibalismo político, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Yo te ofrezco, no te cumplo, pero te resuelvo un poquito y te echo un cuento y te lo crees, o no. Y por eso se polariza un poco más la sociedad. Pero esa polarización al final del día, ¿quién gana? En estos procesos de corto plazo, ¿quién gana? Gana sobre todo los populistas, para quienes es muy fácil, y esto no es izquierda, derecha, ni arriba y abajo, es un modelo de comunicación política, Lo sé. desde mi perspectiva.
ganan ellos. Y cuando analizas sus propuestas, son propuestas muy individualistas en todo el contexto que la palabra implica. Utilizan atajos y utilizan muchos relatos. Ujú, Estos aparatitos lamentablemente te permiten generar mucha comunicación muy masiva, muy rápido. ujú, Pero ya cuando te sientas a pensar, el problema es que no tienes tiempo para sentarte a pensar. Y de ahí generar las ideas. Y de ahí generar las respuestas. Vamos tan rápido que en un momento dado, ¿sabes qué es lo que va a terminar sucediendo? Se va a acabar el tiempo. Cuando vas rápido, llega un momento en que se te acaba el tiempo, porque tú mismo te has impuesto una meta que no vas a poder lograr, porque hay cosas que toman su tiempo. En el pasado, Mónica, las iglesias, las catedrales se construían, tomaba siglos. Resolver ese tipo de problemas te tomaba décadas. Hoy, si no está resuelto en 24 horas, ¿qué es lo que pasa? Buscas un nuevo problema a resolver y ya está. Y no es tan sencillo. Entonces, un poco el llamado de atención entre líneas que hago en la sociedad del relato es, a ver, entiende que estás viviendo una sociedad que te cuentea, y en la medida en que tomas conciencia de que hay mucho cuento, haces dos cosas. Uno, empiezas a aplicar pensamiento crítico, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué tanta veracidad y detrás tú. de esta historia? Por un lado. Y por otro lado, y aquí hay una línea que creo que es muy personal, que tiene que ver con la ética y la moral, es, bueno, lo uso para hacer el bien o lo uso para hacer el mal. Si sé que los relatos funcionan, lo uso para hacer el bien o lo uso para hacer el mal, y eso ya es una decisión, creo, personal. ¿Y puede un Pero va por ahí. candidato ético con valores ganar elecciones? Sí, No. claro, claro que puede ganar elecciones en la medida que su relato sea lo suficientemente fuerte, que convoque, que atraiga. Es que hay un detalle aquí que creo que es importante puntualizar. No es lo mismo tracción que distracción. El problema es que, no, que es más fácil distraer y es más difícil encontrar, porque exige hacer mucho trabajo el Ujú, generar relatos que tengan el nivel de tracción que la gente quiera sumarse a ellos y quiera ser parte de esa historia. Es más fácil ser parte de una historia rápida. Eso es ujú. muy fácil. Sí, Y sí, sí. creerte el protagonista de una historia de amor o de una historia de épica en Ujú, 30 segundos. sí, sí, Eh, sí. Eso es sencillo. El tema es, tienes los arrestos y tienes la estamina para durar el largo plazo, porque esto es una carrera de largo plazo. Ya está. Pero que se puede, sí se puede hacer las cosas bien y tener éxito. Ejemplos hay algunos. No sabes, Ahora, lo encuesta me otro, ha y dejado aquí, con mucha esperanza, porque mi sensación era que nada, si en este momento lo que domina es el canibalismo político, solo van a triunfar los relatos poco éticos, es decir, el cuento negativo y destructivo, y eso deja casi sin esperanzas. pero hay una variable que no estamos considerando, y es que desde el punto de vista neuronal, de cómo funciona tu cerebro a la hora de verse enfrentado a opciones negativas y opciones positivas, siempre termina escogiendo la esperanza. Es parte del instinto de supervivencia. O salvo que el que te venda la esperanza, te venda una esperanza que no es capaz de proporcionarte. Y tiene que ser creíble, ¿no? Si alguien te vende una esperanza, pero tú lo ves y dices, no, pues ¿cómo me ofrece esto si no es capaz de hacer lo mínimo para llegar a esa instancia? Tú dices, no, esta no me la creo. Debe Ujú. tener lo que Aristóteles decía, el etos, la reputación, suficientemente sólida y construida en el tiempo y con ejemplos como para que le creas un discurso esperanzador, ¿no? No sé si recuerdas, haber sido 1984 o 1988, un candidato presidencial de Ecuador Ujú. hablaba de traer la paz, no voy a dar su nombre, pero creo Sí, que vas a recordar la imagen, hablaba de la paz subido en un tanque de guerra. sí. No, ¿Cómo puedes hablar de la paz subido en un tanque de guerra? no, hay una contradicción. Obviamente no ganó. Sí, una disonancia tremenda. Hoy estamos con Andrés Seminario, periodista, escritor de oficio y comunicador estratégico de profesión, el autor de una nueva obra que se llama La Sociedad del Relato, cómo se crean historias que seducen, venden o ganan elecciones. Quiero decirle que esta es una lectura obligada para todo comunicador, porque nos da paso a paso un manual muy bien sustentado, académicamente sustentado con mucha investigación sobre cómo conectarnos con las audiencias, cómo identificar a la audiencia a la que nos dirigimos y cómo hacer un relato en el que predominan las emociones, porque dice que dato no mata relato, sino que el relato es el que debe predominar en cualquier pieza comunicacional o en cualquier acto de comunicación. Nos explica cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro interpreta esas historias. Y nos explica que el verdadero protagonista
No soy yo el que comunica, no soy yo el político, ni soy yo el empresario. El verdadero protagonista de toda historia es mi audiencia. Sigamos escuchando. Tú hablas sobre todo en este libro, nos enseñas a contar historias y además nos revelas en nuestra ignorancia a los que leemos el libro que todo lo que comunicamos deberían ser historias, ¿sí? Y entonces usted olvídese de decir que es la empresa más grande del mundo y que usted es la que tiene las Coca-Colas más ricas, por decir una marca, y que usted es el que tiene los servicios más eficientes en 297 oficinas en todo el territorio latinoamericano. Olvídese, cuénteme una historia. Y hablas mucho de las emociones. Hablas mucho del protagonista, que es justamente la audiencia. Sin embargo, no le dedicas mucho a investigar a esa audiencia. Y entonces ahí va mi primera pregunta. ¿Cómo conozco a ese protagonista? ¿Cómo hago para conocerlo? ¿Qué tengo que hacer para de verdad comprender a quién le estoy hablando? Para de verdad entender su cultura, yo recuerdo alguna vez haberle dicho a mis alumnos, caminen por Bastión Popular, vírense, miren la casa, hagan el favor de entrar, miren las sillas, ¿qué están haciendo? Imagínenlo. Y si no lo pueden imaginar, vayan. Cuéntame un poco. Bueno, el primer método de investigación es la observación. Ujú, El siguiente es de carácter documental, ¿no? El tema es que no nos damos tiempo para pensar en la otra persona y pensamos que yo o alguien cercano a mí es mi audiencia porque creo que se parece y la verdad es que no se parece en nada. Como inicio a este pedazo de conversación. Y mira tú, estos días he estado leyendo un libro que recomiendo que se llama Supercomunicadores. Y ese libro tiene una tesis interesantísima y dice, hay tres tipos de conversación, solo tres tipos de conversación. Hay una conversación funcional que tiene que ver con las relaciones causa-efecto, que es una conversación racional. Luego hay una conversación de carácter emocional, cómo nos sentimos. Y luego hay una conversación de carácter social, qué posición ocupo, cuál es mi estatus y demás. Y solo conectas emocionalmente cuando las conversaciones coinciden. Vamos a un ejemplo. Cuando una empresa hace lo que tú dices, comunica, tengo tantas oficinas, tantos empleados, mi PIG, mis ganancias han crecido tanto, mis ventas están en lo demás acá, soy el mejor gerente, está en una conversación de carácter funcional, racional. Pero la audiencia está diciendo, yo quiero sentirme bien, yo quiero ser reconocido, está en una conversación de estatus. Entonces esa empresa lo que va a suceder es que va a dejar de vender con ese tipo de comunicación lo que vendía ahora porque dejó de conectar. O mírenlo desde el plano político, cuando un funcionario público en un informe te dice he construido tantas escuelas, tantos kilómetros de carretera, tantas camas de hospitales, y la gente lo que te está diciendo es, oye, pero me gustaría que mantengas mi integridad y que no me menosprecies cuando hables de mí, está en un plano de carácter social. Entonces, de nuevo, hay disonancias en los contenidos de las conversaciones. ¿Y qué es lo que sucede en ese instante? En que hay una separación aún mayor. Entonces, creo que esto es importante, terminar de entender qué tipo de conversación quieres que la gente tenga. Esto no está en el libro porque Supercomunicadores es un texto que recién ha salido, pero me pareció genial entender que lo que subyace acá es qué es lo que quieres obtener de la conversación. Si tú estás en una conversación de carácter factual, quieres instrucciones o quieres data. ujú, Pero si estás en una conversación de carácter emocional, quieres un abrazo. El otro día conversábamos en casa con mi esposa sobre la universidad de uno de mis hijos, y ella me hablaba del ranking de la universidad y demás, y yo le hablaba de la tranquilidad de pensar que mi hijo estudió fuera del país por seguridad. Eran dos conversaciones diferentes sobre el mismo tema. ujú. Entonces, claro, no llegamos a coincidir en universidad era la mejor, porque yo estaba pensando en términos de seguridad, ella estaba pensando en términos de cosas muy funcionales, cuánto cuesta, cuál es porque su modelo lógico funciona así. Pero en la medida en que luego nos pusimos de acuerdo y dijimos, a ver, ¿de qué va la conversación? Resolvamos primero los temas. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad es que esté en un lugar seguro. Ok, resolvamos seguridad y luego resolvemos todo lo demás. Pasa lo mismo con las marcas, pasa lo mismo con las religiones, pasa lo mismo con los políticos, ¿no? En la medida en que entiendas cuál es la conversación que debes tener con tu audiencia, es importantísimo.
Luego, esta pregunta que me decías antes, ¿los buenos pueden ganar? Los buenos pueden ganar en la medida en que entiendan qué tipo de conversaciones son las que deben tener con sus audiencias, con sus electores. Hoy las conversaciones están pasando por definitivamente temas emocionales y temas sociales en Ecuador, Ujú. definitivamente. Tengo- ¿Queremos llevarlos a los otros planos? No lo sé. ¿Queremos decir cosas positivas en los planos en los que estamos conversando? Eso sí debiera suceder, pero no pasa. Porque hace mucho tiempo que la discusión en Ecuador, en términos de políticas y políticas públicas, no solo de políticos, es Ujú. más destructiva que constructiva. No sé si te has dado cuenta de ese detalle. Es más gente evitando que el otro gane en lugar de construyendo un por qué yo debo ganar. Me parece que no solo es una narrativa ecuatoriana, sino de la región y del mundo. Sí, me parece que el canibalismo político se ha extendido no solo entre los políticos, sino en la sociedad. Dijiste hace un momento Totalmente. que querías narraciones que abracen. ¿Cómo es un relato que abraza? Hay muchas maneras de abrazar a través de un relato, pero Ujú. tiene que ver con el uso de los verbos y de los tiempos de esos verbos. Si quieres irte a ese mundo de la lingüística, o puede ser simplemente un abrazo físico. Acuérdate que la comunicación no solo son palabras, no, no solo es el lenguaje, comunicamos mucho con nuestros gestos, con las miradas, con Ujú. los movimientos, con toda la kinestesia, ¿no? A ratos una conversación se puede resolver con un abrazo, con un estrechón de manos. Y es todo lo que la otra persona estaba esperando. Y creo que quienes nos ven y nos escuchan pueden sintonizarse con esto, ¿no? Muchas veces tuviste un problema en la oficina y llegas a casa y a tu pareja le empiezas a contar tu problema en la oficina y tú no quieres que esa persona te dé las explicaciones de por qué la otra parte o que analice el problema. Tú lo único que quieres es que te diga que mañana va a estar todo bien. Nada más. Pero Sí. la otra persona, como está conectada en otro tema, está pensando, no, a ver, ¿cómo le hago ver que lo que pasó no es tan grave? Es que Ujú. no importa si es grave o no es grave. El interlocutor está en otro tipo de conversación. Entonces pasa un poco por ahí, Mónica. ¿Y cómo hace un comunicador de una empresa o de un partido político para hacer un relato que abraza? Tiene que salir a la calle, tiene que conocer a la gente, tiene que aceptar que la gente es diferente a lo que él, su candidato o su marca son. El tema es conectar. Y para conectar no es yo quiero conectar, es entender cómo la otra persona quiere conectar conmigo, qué es lo que yo le puedo dar, no es lo que la otra persona me va a dar a mí. Algunos comunicadores en Ecuador y Latinoamérica contestarían que eso es lo que están haciendo y por eso al candidato lo hacen bailar perreo y lo hacen ir a meterse al barrio a abrazar a las abuelitas pobres y lo hacen al candidato a veces hacer unas ridiculeces. Nunca me olvido un candidato que creo que puso las dos piernas en dos furgonetas y andaba por la calle, ni me acuerdo quién era con la gracia de Dios. A lo mejor eso es conectarse. Sigo Yo explorando creo que, cuál es ese relato. yo creo que debemos diferenciar el uso de las formas con los contenidos. Muy bien. Que uses un baile para transmitir un contenido serio, está bien. Recuerda que la atención es un recurso muy escaso. Hoy máximo 8 segundos y de ahí la pierdes. Si no enganchas en 8 segundos, lo pierdes. Entonces, iniciar con un baile para luego dar un mensaje fuerte, absolutamente correcto, me parece muy bien. Enganchar con un baile y quedarte en un baile para que te vean como bailarín es una torpeza de TikTok. Alguien ha dicho que eso es lo que funciona y no, no funciona. Eso es absolutamente táctico, no es estratégico. Es inmediatista, es cortoplacista, son atajos políticos que no funcionan. Y no solo los políticos, los hacen las marcas también, lamentablemente. Tú ves una cantidad de contenidos que son un asco en redes sociales, pero que te llaman la atención, entonces te parece divertido. Y como vivimos en una sociedad es superficial, Ujú. claro, la superficialidad, ¿por qué le vas a prestar más atención? Y cuando piensas, bueno, ¿y qué fue lo que me dijo esa marca? No sé, pero bailó bonito. ¿Y la vas a comprar? No, pero bailó bonito. Pero ¿cuál es el objeto de una marca haciendo comunicación? Es que venda, Ujú. seduzca o gane elecciones. Que se conecte con tus anhelos, con lo que tú Es que estás. a través de esa conexión tú Ujú. lo que tú haces es mandar el mensaje de una acción específica que quieres que la audiencia haga. Votar por ti, comprar tu marca, Y mover ahí apoyar la a tu acción. equipo, donar dinero. Porque Ujú. hacer comunicación, simplemente por hacer comunicación y decir, hey, aquí estoy, que es parte de lo que sucede hoy por hoy, no sirve. Tú dices Además, varias veces en el libro que dato no mata relato, que es una frase que repetimos siempre. Dato mata relato, no. Relato mata dato. Cuéntame.
¿Por qué? Porque tú no te convences con cifras, datos, hechos, lugares. El dato, hay algo que se llama el continuum de la sabiduría, no me acuerdo el autor, y él te pone como en la primera instancia la data y luego la información, y la diferencia entre data e información es la relación entre los distintos aspectos de la data, pero hasta ahí lo que tienes es un qué, dónde, cuándo, quién. Para pasar al conocimiento, a la siguiente instancia, debes incorporarle las respuestas al cómo, el cómo ese quién, el cómo ese dónde, el cómo ese... Pero un relato incorpora una variable que ninguna de las otras instancias tiene, que es el por qué, ¿no? Las historias lo que te revelan son los porqués, las motivaciones detrás de las situaciones. Toda historia lo que es una relación causa-efecto. ¿Y por qué funciona una historia en relación causa-efecto? Porque tu cerebro guarda contenidos en base a esta relación causa-efecto. Un estímulo que genera esta acción. ¿Por qué? Porque si el día de mañana si esa reacción es negativa, el día de mañana tú debes evitar el estímulo, porque si no, no vas a sobrevivir. O si es positivo, el día de mañana vas a querer repetir el estímulo porque te hizo sentir bien. Ahí podríamos irnos al mundo de las adicciones, etcétera, etcétera, que es un tema que no vamos a tocar. Pero mi definición de un relato es la transmisión de información con contenido emocional. Y el contenido emocional está en la respuesta a la pregunta de ¿por qué? Mira que cuando eres niño, cuando eres chiquito, hasta los 5 años, te pasas todo el tiempo preguntando por qué, por qué, por qué, y quieres entender las cosas. El cerebro busca entender, busca tener los significados, construir significados. Y cuando no tienes un significado que te lo hayan dado, tu cerebro lo construye por sí, porque así es como guarda la información, ¿no? A través de significados. Por eso es que ficción y realidad son lo mismo para este órgano que está escondido en esta caja negra que nunca ve el mundo externo. Increíble. Dicen que el cerebro es plástico y por eso después de accidentes cerebrales se repone si se hace terapia, si se hace ejercicios. Pero un ratito, voy a irme a otra, que fue algo que, mira, casi que te llamo para abrazarte. Hablabas de la sinceridad del que hace la historia o del que comunica. Puede haber un gran narrador, un gran contador de historias que le importa un bledo su audiencia o el destinatario de su historia intenta engañar. Y me gustó mucho, tú narraste una anécdota de tu vida antes de eso, me pareció muy potente aquello de que te importen de verdad aquellos a los que le hablas. Y lo creo indispensable. Cuéntame un poco. Probablemente te ha pasado y le ha pasado a quienes nos ven y escuchan que han ido a una conferencia de alguien, de un conferencista de reconocimiento internacional con unos libros estupendos, y sales de la conferencia y dices, para esto vine, porque no había el real interés del conferencista en entregar algo que a ti te resonara. Y eso es porque no hubo una conexión. Para mí, todos los procesos de comunicación son procesos de aprendizaje de ida y vuelta también. Pues claro, es un estímulo que estás recibiendo y debes entender si es positivo o negativo. Entonces tu cerebro lo va acogiendo y si hay un aprendizaje de verdad, entonces lo va a guardar y eso significa que es memorable, significa que lo va a volver a usar. Pero si no pasó nada, si no hubo una conexión, en la noche cuando te acuestes a dormir y tu cerebro pase a la versión de guardar cosas que me han sucedido, va a borrar esa conferencia usando el ejemplo. Y va a borrar esa conferencia porque no hubo nada que realmente te generase un impacto. Y me parece importante, como llamado a atención, un instante de distracción. Para mantener la atención de la gente, debes hacer algo inesperado, porque eso es lo que captura tu atención. Pero no puedes mantener a todo el mundo en una película de suspenso 1 hora y media. En algún momento se tiene que resolver, porque si no lo resuelves tú, tu audiencia lo va a resolver. ¿Y cuál es el problema de que la audiencia lo resuelva? Por ahí la conclusión de la audiencia no es la conclusión que tú esperabas que se dé. Incluso, esto es interesantísimo, cuando dos personas están conversando y están realmente conectadas, no solo sus latidos no solo van en el mismo tempo, sino que sus ondas cerebrales se ecualizan y van en la misma frecuencia. Y te lo dejo ahí. Y imagínate esto en el aula de clase, ¿no? Profesor que no conecta, o de tu experiencia personal, mis mejores profesores probablemente no eran las mejores materias, eran los profesores que lograban conectar conmigo y que me hacían ver de su materia algo que no se me hubiera ocurrido. De hecho, odio las matemáticas. Tuve un pésimo profesor de matemáticas que iba a cumplir con su tarea de dar clases de matemáticas. Mi esposa tuvo estupendos profesores de matemáticas, mis hijos estupendos profesores de matemáticas. Ambos les encantan las matemáticas. Y yo no puedo entender por qué les encantan las matemáticas, excepto que quien les dio clases les hizo entender la magia que había detrás de los números. Pero es parte del relato, de nuevo.
Al comienzo de la entrevista, cuando tú describiste esto, cómo mides el mensaje y la reacción, mides la temperatura de la conversación y de acuerdo a lo que lees en los ojos del otro, vas cambiando el rumbo de lo que dices, en ese momento pensé en la experiencia de ser profesor. La experiencia de ser profesor es justamente eso, te paras frente a unos chicos, chicas, adultos y en realidad vas midiendo la temperatura y vas probando estrategias, porque eso es lo que haces. Pruebas estrategias y las mueves de Correcto. acuerdo a cómo responde el grupo. Obviamente, mejor profesor es aquel, y no es fácil, que además determina que hay unos del grupo que responden bien a esto, pero otros en el grupo que tienen otra forma de aprender. Y pues por eso la profesión del docente es tan demandante, tan demandante. Ahí es cuando entiendes que, hablando de audiencias, no Ujú. todos los alumnos son iguales y no todos aprenden de la misma manera y no todos aprenden a la misma velocidad. Y la educación debiera ser construida en términos de las audiencias, no en términos de la malla curricular que le interese promover al gobierno de turno. Exactamente. Y esa es otra entrevista y la verdad es que ojalá, sí, no, obvio, ojalá y lamentablemente cambiáramos los modelos educativos en general en Latinoamérica, en el continente americano, para que dejen de ser fábricas, ¿no? Este modelo de factoría de la educación que definitivamente ni ha dado ni va a dar buenos resultados. Coincido. Tú sabes que una de las memorias que tengo de la escuela que más me marcó, yo estudié en la escuela moderna Sergio Pérez Valdés cuando era en Urdesa Norte, cuando Urdesa Norte no era casi nada. ¿Mm? Y nos sacaron del aula para hablar de para hablar de ciencias naturales y nos llevaron al frente a un lugar en donde se veía el estero y podías ver las garzas y demás. Hablo del estero salado en la ciudad de Guayaquil. Cuando lo pienso en retrospectiva y con mente de adulto, nos sacaron de clases a un terreno baldío, sin Sí, sillas, sin seguridad, a ver unos pájaros blancos subidos en unos árboles, cosas que podía ver todas las mañanas cuando pasaba por ahí. Pero la simple experiencia de hacer esta inmersión en la naturaleza, si tú quieres, que es como nos los contaron, claro, lo hizo totalmente diferente. Es como cuentas el relato, es la misma vaina, o es un terreno baldío para ver unos pájaros, o es la experiencia de explorar la vida silvestre en su forma más natural. La única diferencia es el relato. Y no pasa por edad, pasa por cómo cuenta la persona que está haciendo de emisor, cómo cuenta su historia. como no los olvido nunca. Cuando un relato es valioso, no lo olvidas nunca y todos tenemos marcados relatos a lo largo. Claro, Se me acabó el tiempo, Andrés Seminario, de verdad te felicito, pero felicito tu generosidad para con gracias. cualquier comunicador que tenga tu libro en sus manos, porque de verdad es un manual de instrucciones y el que lo lee debería de cambiar su manera de comunicar. Al final hablas mucho de política, compartes experiencias personales tuyas fuertes, eres muy valiente en compartirlas también a mi criterio, realmente, Muchas gracias. y uno normalmente eso solo lo hace en privado por miedo a retaliaciones, así es que te felicito, has contado tu historia. De verdad, gracias por darme esta entrevista y gracias por tu generosidad en el libro, porque se queda como libro mío para que cada vez que uno de los comunicadores que contrato o que tengo en mi equipo de trabajo pueda yo decirle, ah, el favor, ándate al capítulo tal y revisa y después me vuelves a traer el video. Porque en realidad está muy bien hecho, muy bien narrado y muy bien sustentado. Muchas veces podemos decir cantidad de cosas Gracias. y sustentarlas, pero las sustentas una a una y eso es un trabajo profesional que desde ser colega tuya lo agradezco. Me siento honrado. Tomó 2 años, alguna bibliografía extensa, pero creo que era necesario en esta instancia profesional en la que estaba el contar mi historia, ¿no? Y ahí está. Muchas gracias y te mando un abrazo. Gracias a ti, gracias por la conversación. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Hoy estuvo con nosotros Andrés Seminario, periodista, escritor de oficio y comunicador estratégico de profesión. Nos llevamos muchos aprendizajes, pero sobre todo nos quedamos con su obra en la mano. La Sociedad del Relato, la que debe ser un libro de cabecera de todo comunicador que quiere lograr resultados con sus audiencias. Lo que más me gustó es que me dijo, se puede ser ético y contar buenas historias. No hay que ser antiético.
no hay que rendirse a ese canibalismo político. Se puede ser una persona moral y ética y comunicar muy bien y potentemente. Me quedo con eso. Nos vemos en una siguiente edición de Buenas Razones para Conversar. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales @cabipunk o en nuestra página web www.ipunk.org. Hasta pronto.